Estamos en un nuevo programa sobre 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un programa que busca entender cuál es el papel, cuál es la función, cuál es el rol que desempeña nuestra Suprema Corte de Justicia dentro de nuestro país, cuáles son sus competencias más emblemáticas, cómo se organiza, cómo funciona, cuáles son sus dinámicas internas. Estamos en la parte final de esta serie y nos da mucho gusto regresar porque iniciamos en la Facultad de Derecho de la UNAM y ahora estamos en el posgrado de Derecho de nuestra máxima casa de estudios con alumnas y alumnos de la carrera de Derecho. Estoy muy contento de que me acompañe también un panel de lujo, universitarias, universitarios todos. Nos acompaña la doctora Macarita Elizondo Gasperín. Es actualmente catedrática en el posgrado de esta Universidad Nacional, pero recordamos su paso como magistrada federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también consejera del INE. Querida Macarita, me da mucho gusto que estés con nosotros. Gracias por la invitación y por compartir con ustedes el tiempo y el espacio. Muchas gracias. Nos acompaña el doctor Imer Flores. Imer es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero ahora mismo es el jefe de la División de Estudios de Posgrado aquí en la Facultad de Derecho. Querido Imer. No, muchas gracias, César, por la invitación y gracias por compartir la mesa con los colegas y por que vengan aquí al posgrado, que ya saben, tienen las puertas abiertas. Muchas gracias. Nos acompaña también el doctor Carlos Pérez Vázquez, quien es también académico del posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Carlos. Muchas gracias, es un gusto estar en casa y estar aquí con los alumnos de nuestra facultad. Muchas gracias. También el doctor José Ramón Narváez, quien es profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral, pero también profesor del posgrado de la UNAM. José Ramón, mil gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, César. Encantado de estar aquí en la UNAM, en la máxima casa de estudios. Pues 100 preguntas sobre la Corte y sobre la Constitución, porque también van de la mano, tiene el propósito de que dialoguemos con ustedes, con las alumnas, con los alumnos. Realmente en todos nuestros programas han salido preguntas muy interesantes, muy inteligentes, de sobre todo quienes están preparándose en la carrera de Derecho, que como saben, además es un requisito sine qua non para aquellos también que aspiran ahora a la carrera, que ahora además con algunos ingredientes adicionales, porque tienen que tener buenos promedios, así es que esperemos, de 8 en adelante, pero para algunos cargos se requiere un poquito más. Entonces, ellos se están preparando, pero ustedes tienen la voz. Ustedes saben que nos interesa que dialoguemos, así es que les pido que nos realicen una pregunta detonadora para que nosotros podamos entrar en diálogo con ustedes. ¿Quién quiere formular una pregunta? Levante su mano y, a ver, veo acá, a ver si nos ayudas, por favor. Nos dices tu nombre y nos dices cuál es tu inquietud. Muchas gracias. Mi nombre es Ignacio, soy estudiante de quinto semestre de la Facultad de Derecho y la reciente reforma de supremacía constitucional parece estar orientada a delimitar las posibilidades interpretativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de magistrados y jueces federales. Mi pregunta concreta es que, si esto es así, ¿cómo va a afectar el papel de garantía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en general, de todo el Poder Judicial Federal? Muchas gracias, Ignacio. Es una pregunta muy interesante, muy interesante. Lo cierto es que todavía en clases y todos nosotros que somos profesores, profesoras, tratamos de explicar las implicaciones que tuvo la importantísima reforma de 2011, que 2011 fue la reforma de derechos humanos, la primera y la segunda, la reforma de amparo. Esta reforma, conocida ahora en medios como la reforma de supremacía constitucional, como que trata o va enderezada, va dirigida a acotar aquello que abrieron esas dos reformas iniciales. Imer, te quisiera pedir un planteamiento inicial para que nos ayudes a entender justamente esta reforma, cuáles son las características esenciales y justo cómo ves que va a modificar el panorama jurídico de nuestro país. Oye, pues de entrada, muy buena pregunta, te felicito por la pregunta. Me parece que sí, efectivamente, la reforma iba orientada a tratar de consagrar, lo cual no es necesariamente malo, la supremacía constitucional. El problema es la forma. Como bien lo dices, lo quieren hacer limitando las posibilidades de interpretación. A mí me parece que es absurdo, es como si les dijera no respiren,
no pueden dejar de respirar, no podemos dejar de interpretar, se van a necesitar interpretar necesariamente. Y eso además, porque tenemos que entender que la Constitución no es nada más el texto, los 136 artículos que tenemos, sino que también están incorporados todos los tratados internacionales. Y entonces necesitamos interpretar cómo esos derechos humanos están también dentro de las fuentes nacionales, con esas fuentes internacionales, cómo van a interactuar. Entonces sí creo que la reforma, aunque pues, yo en principio no tendría problema con tratar de garantizar la supremacía constitucional, sí viene a limitar las posibilidades de interpretación, porque está pidiendo que se limiten a aplicar la Constitución como esté la Constitución. Y ya, digamos, siempre necesitamos interpretar. Las palabras son ambiguas, son vagas, tienen textura abierta, necesitamos cerrar esa textura a partir de utilizar otros materiales que, insisto, están dentro y fuera de la Constitución. Entonces, yo creo que ahí es como contradictoria la reforma y habrá que ver. Yo creo que no puedes tapar el sol con un dedo, no puedes limitar a ese grado las posibilidades interpretativas. Se van a necesitar interpretar, aunque quizás partan de una postura muy literal y muy minimalista de interpretar, pero eso ya dependerá de la capacidad del ingenio de los juzgadores y las juzgadoras, de qué tanto se van a tener que mover de ahí. A ver, justo 2011 parece que dimos un paso muy importante para abrir el sistema constitucional y sobre todo el sistema de derechos, sobre todo para la recepción, la integración, la recepción de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y, consecuente con ello, la obligación de los juzgadores, juzgadoras de sumar ese caudal de derechos a la interpretación interna en la resolución de casos. Pero parece que esta reforma, esa apertura la está volviendo a cerrar. Volvemos a un nacionalismo en donde decimos, pues como país que somos, la norma más importante es la de los tratados es la de la Constitución, pero eso limita justamente uno de los criterios, principios de interpretación que también introdujimos en 2011. Ahora el principio pro persona seguramente va a modificarse en su implementación. Hay muchos cambios. Macarita, ¿tú qué opinas? A ver, yo quiero poner sobre la mesa una inquietud. El vocablo, la frase, al tenor literal de la ley, todo ya lo sabemos. Para los jóvenes que todavía no han llevado argumentación jurídica en la Facultad de Derecho y para quienes nos escuchan en las redes sociales y en los medios de comunicación que se han vinculado ahorita con nosotros, déjenme decirles que un juez constitucional no puede ceñirse al tenor literal de la ley. La argumentación jurídica, una ley, se abre un abanico de métodos y técnicas para analizarla e interpretarla. Desde lo más restrictivo, que es lo gramatical, es decir, cada palabra tiene un propio significado, hasta la falta o ausencia de ley, que es el poder creativo del juzgador, y entonces aplica sistemas que van pasando a cuestiones sistemáticas, funcionales, históricas, hasta de creación de la ley. Pero si ustedes observan el tenor literal de la ley, está en un artículo transitorio. Véanlo, ustedes, los jóvenes, tienen una facilidad de consulta de los medios. Googleen, como el anglicismo tan horroroso que no me gusta escuchar, pero ustedes lo comprenden. Googleen, Diario Oficial del 15 de septiembre del 2024. Artículo transitorio 11º. Y dice, el presente decreto. Oh, no dice la Constitución, dice el presente decreto de reformas. Entonces, para mí, sigue sin restringirse la labor creativa, la labor emblemática de un órgano constitucional judicial y empezando por la cabeza, Suprema Corte de Justicia, y de ahí para abajo quienes detenten la Judicatura Federal. Tienen una obligación. El artículo primero no se ha reformado y el artículo primero habla de progresividad. Entonces, para mí, los jueces constitucionales continúan con sus funciones creativas e interpretativas. Lean ese artículo 11º transitorio y dice, el presente decreto, es decir,
esas reformas y solamente esas, y casi la está estafetando a las votaciones hacia los jueces. No me las interpreten. Es tenor literal de la ley, es un sistema alemán. Pero bueno, quiero escucharlos a ustedes. Me parece que justo la velocidad con la que están sucediéndose Exacto. muchas reformas está conduciendo a que haya un reformismo en donde parecen chocar cuestiones dentro de la misma Constitución. Sabemos que hay métodos para que no haya una tensión interna en la Constitución a través de la propia interpretación, pero tal cual quedan, pues sí, a veces es muy difícil de entender cuál fue la verdadera intención de quienes participaron en la reforma constitucional. Esto que dice la doctora Margarita es muy importante. La verdad es que todos aspiraríamos a que los jueces, ¿sí? Judicatura Federal, Magistratura Federal, Suprema Corte de Justicia, siga con una labor interpretativa extensa, como ahora estábamos ya tratando de, de consolidarla, porque la reforma ya lleva, pues seguimos hablando de la nueva reforma, pero ya no está nueva, finalmente lleva 13 años la reforma en materia de derechos humanos y en materia de amparo. Aspiraríamos a ese papel de los jueces, pero justo esto está en una tensión porque sí vemos que hay un conjunto de reformas orientadas a minar la potencialidad interpretativa, los efectos del amparo, etcétera, etcétera. Carlos, ¿tú cómo ves esta reforma? Bueno, a mí me parece que la reforma nos permite poner sobre la mesa discusiones que tenemos pendientes en México, ¿no? Todavía las tenemos pendientes a pesar de las enormes reformas que se dieron hace ya más de 10 años, la de derechos humanos y la de amparo, en el sentido de que siempre seguimos considerando, muchas personas, muchos especialistas consideran a la Constitución como una materia inerte, ¿sí? Y la Constitución no es una materia inerte, la Constitución es una materia orgánica. Siguiendo incluso a alguien como Zygmunt Bauman, podemos decir que es un material líquido. Se tiene que ajustar a la vida social que está en constante movimiento. La Constitución puede poner las prohibiciones, los legisladores pueden poner las prohibiciones que consideren, por razones políticas, de coyuntura, económicas, las que sean. Pero eso no impide que cosas vayan sucediendo en la sociedad que eventualmente se traducen en conflictos y por lo tanto en litigios y por lo tanto en planteamientos ante los jueces y los magistrados. A nadie le gusta que le digan tú no puedes defender tu derecho porque la Constitución dice que no lo puedes defender. Cualquiera que tenga la urgencia de ir a un tribunal va a ir y va a decir a mí me vale, juez por favor, tengo este planteamiento, abre la interpretación constitucional. Sí hay un ánimo regresivo, sin duda, pero yo cuestiono o pongo en duda el éxito de esa empresa. ¿Por qué? Porque el artículo primero, en efecto, es distinto, porque la situación que tiene el país en relación con los organismos internacionales de impartición de justicia, concretamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es algo que no existía hace 30 años. Hay que recordar que en 98 es cuando nuestro país reconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay países que no la reconocen por razones políticas, como Estados Unidos, como Canadá, pero México sí lo reconoce. Y en ese sentido, si nuestra Constitución, y esto es una interpretación jurídica, si nuestra Constitución prohíbe que cualquier persona defienda un derecho que siente afectado por una reforma constitucional, esa prohibición se opone abiertamente al artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que expresamente dice: ningún país puede alegar razones de derecho interno, sea el rango que tenga la norma de derecho interno, sea cual sea su rango, no puede alegarse esa razón para dejar de cumplir el compromiso que establece la Convención Americana, ¿sí? Además, tiene mucho más sentido pensarlo así, porque la Convención Americana en su preámbulo, recordemos, dice cuál es el objetivo de esa convención que firmamos. Firmamos voluntariamente, el país la firmó voluntariamente, en forma soberana, como decía en su momento el juez Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nadie le puso una pistola a México para firmar esa convención y la firmaron y reconocieron también con absoluta libertad, sin coacción, la competencia contenciosa de la Corte. ¿Qué dice el preámbulo de la Convención Americana? Dice, las normas de esta convención son complementarias al derecho interno. ¿Qué quiere decir eso? Firmamos la convención. ¿Qué reconoció México? Reconoce que las normas de nuestro sistema jurídico, un poco en la línea de lo que decía Imer, son insuficientes. Por naturaleza son insuficientes, son incompletas, y más aquellas normas que protegen derechos humanos, ¿no? Entonces, la convención es una gran
un gran instrumento que tenemos en México para proteger nuestros derechos, diga lo que diga la Constitución, ¿sí? Porque la Constitución no puede oponerse por voluntad de México, del pueblo soberano mexicano, no puede oponerse a lo que diga la Convención. En ese sentido, creo que seguiremos viendo litigios, planteamientos, abogados, nadie le amarra las manos a los abogados para presentar planteamientos ante los juzgados y hacer pensar a los jueces y magistrados y futuros ministros en nuevas integraciones sobre realmente la conveniencia de tener este tipo de cláusulas restrictivísimas en el texto constitucional. Bueno, me gusta porque hay un optimismo, lo veo en Macarita, lo veo en Carlos, hay un optimismo de que con independencia del sentido de los cambios, la judicatura va a hacer su labor, pero lo cierto es que acaba de decir Carlos también algo muy importante. Va a haber cambios no solamente en la forma en cómo la judicatura asume esto, sino también en cómo el litigio, el foro, realiza nuevos planteamientos para tratar de dar cabida a expectativas de justicia de la ciudadanía. Es decir, hay un cambio y también un cambio en nosotros como profesores de cómo explicar esto en clase, porque el derecho justo, el derecho es una materia líquida, es una materia dúctil también, como lo dijo Sagrebelki en su momento, y esto va cambiando y nosotros tenemos que también tener la responsabilidad de expresar el sentido de los cambios. José Ramón, ¿cómo lo ves? Pues fíjate que bien también. Te pones del lado optimista. Sí, porque no sé, tuve ahora como una especie de epifanía y se me ocurrió una cosa escuchando a los colegas sobre justo lo que han dicho, me han encantado las metáforas, sobre la progresividad, ¿no? Y creo que puede ser como un buen cierre, al menos para esta ronda, ¿no? Se me ocurrió que a partir de lo que decía Imer, si consideramos que la interpretación es como respirar, interpretar la Constitución es algo que es necesario, no solo para los jueces, sino para las personas, que es lo que también decía Carlos, ¿no? O sea, las personas necesitan interpretar lo constitucional, pues para vivir, necesitan saber que tienen libertad de expresión, de asociación, de manifestación, todo eso, ¿no? Eso no lo van a dejar de hacer porque esto se volvió una cultura. O sea, se volvió un día a día, ¿no? Y entonces aquí el factor que yo sumaría a todo esto que se está diciendo es la misma sociedad. O sea, en el problema ahí está la solución. Me voy a explicar. Esta progresividad que está a nivel constitucional, está en la Constitución formal, se tiene que entender desde la Constitución material, que es lo que han venido explicando los colegas, ¿no? O sea, además de ese bloque de constitucionalidad, está una cultura constitucional detrás. La gente ya no va a renunciar a pelear por sus derechos, a solicitar sus derechos, y entonces necesitamos una judicatura que esté a nivel de eso. Perdón, pero creo que la judicatura de hoy no estaba a ese nivel, y ahora lo va a tener que estar. Así que en ese reto... Ajá, ¿le va a costar más? Claro, le va a costar más y justo a los estudiantes que están aquí, porque entonces van a tener que entender esa coyuntura. A ver, voy a decir la cosa más radical quizá que se va a decir, pero la justicia en esta oportunidad regresa al pueblo o va al pueblo, ¿no? Eso hay que asumirlo radicalmente. Y el pueblo va a ser justo pues, los estudiantes de Derecho, los estudiosos de Derecho que van a ocupar esos cargos, que van a tener que progresivamente seguir interpretando hacia allá. O sea, ir aumentando esto, no haciéndolo retroceder. Entonces, ahí la interpretación va a tener justo que eso, volverse interpretación popular de la Constitución. Y ahí es donde vamos a tener que tener operadoras y operadores, operarios, como dicen ahora, ¿no? Artesanos, artesanas del derecho, que entiendan y asuman esta coyuntura. Porque ¿qué es lo que nos trajo a este punto? Yo entiendo la falta de conciencia social, ¿no? de la judicatura. Y entonces ahora sí hay que asumir ese reto que implica interpretar la Constitución no a partir de cálculos políticos, no a partir del caso concreto, sino a partir del bien común. Y entonces ahí creo que justo donde hay el problema de van a limitar la interpretación, está la solución, ¿no? No, vamos a justo encontrar la estrategia idónea, adecuada, para seguir haciéndolo esto mejor, ¿no? Para respetar esa progresividad. Pues ojalá este sea el derrotero por el cual transite esta reforma y que en lugar de que sintamos y que se vuelva esto realidad,
que dimos una vuelta en U y que estamos regresando a un lugar del que ya habíamos pasado, esto sirva para fortalecer y para dar, digamos, un mayor sentido de robustez al sistema jurídico a partir de la interpretación. Ignacio, ¿dimos respuesta a tu inquietud? Sí, bueno, bueno. Muchas gracias. Pues a ver, la palabra vuelve a ustedes. ¿Quién quiere generar una segunda inquietud para que sigamos dialogando? Porque esto, la verdad, ya se puso muy bueno. Así es que, a ver, ¿quién más? A ver, tú, compañera, aquí. Por favor. Hola, mi nombre es Pamela, curso el quinto semestre en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, ahora que hemos estado revisando la reciente reforma judicial, advertimos que cambia el régimen de responsabilidad de los ministros y de toda la judicatura. En este sentido, mi pregunta es, ¿qué papel tendrá en este ámbito el Tribunal de Disciplina Judicial? Wow, Pamela, es una gran pregunta esta. La verdad es que ahora que se está discutiendo la reforma, hemos entrado mucho en el tema de la cuestión electiva, ¿no? Cómo cambia el sistema de nombramiento para ministros, el sistema de nombramiento para tribunal electoral, pero también el sistema de nombramientos de carrera judicial, que es básicamente por medio del cual se llegaba hasta ahora al cargo de magistrado, de juez federal y de un conjunto de cargos adicionales. Pero lo cierto es que este tema es muy relevante. Aparece un tribunal de disciplina judicial que se parece modificar el sistema o el régimen de responsabilidades, no solamente con competencias para ministros para, digamos, jueces, magistrados, que eso sería lo ordinario, sino también para los ministros, ministras que ahora, con el régimen actual, tenían un régimen, digamos, distinto, ¿no? Un régimen distinto en cuanto a responsabilidades políticas, responsabilidades penales, administrativas y civiles, y ahora esto lo modifica con la aparición del Tribunal de Disciplina. Macarita, ¿cuál es tu opinión sobre el sentido de la reforma? Y si nos puedes también ayudar a entender en qué sentido se orienta esta reforma y cuál va a ser el papel que va a tener el Tribunal de Disciplina. Bueno, son elementos novedosos. Recordemos fechas emblemáticas, históricas. Estamos hablando que la iniciativa de reforma constitucional, donde ya nos habían anunciado el Tribunal de Disciplina, fue el 5 de febrero de este año. Otra fecha emblemática histórica, el 15 de septiembre, yo no había conocido que hubiera turno nocturno en el Diario Oficial de la Federación hasta que me lo pasaron en el turno nocturno del 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, reformas constitucionales. Y déjenme decirles que hace 2 días, 20 de noviembre, iniciativa de la Presidenta de la República a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y enfatiza Tribunal de Disciplina. Y me quedo pensando, bueno, ¿cuál fecha histórica viene, no? Sí, ¿van a dejar pasar la Navidad o cómo va a estar? ¿O volveremos a cerrar el círculo el 5 de febrero? No lo sé. 5 de mayo. Pero no se les olvide el 12 de diciembre. ¿Verdad? Bueno, a lo mejor puede ser, no lo sé. Y a lo mejor es la aprobación ya de esta ley. Pero déjame decirte una cosa. El Consejo de la Judicatura Federal había venido desempeñando una labor doble, que era la administración de los recursos y también las cuestiones de supervisión de las responsabilidades. Esta segunda, hubo en la historia de la Corte un momento en donde al que se le aplicaba una sanción, siendo del Poder Judicial de la Federación, se detonó un caso de si procedía o no el amparo contra las resoluciones del propio Consejo de la Judicatura. Estoy hablando de inicios de este siglo, de los 2000. Entonces, ya había foco amarillo en un inicio diciendo, tenemos problemas internos de organización del Consejo de la Judicatura. Ahora, esta reforma nos dice, a ver, no se confundan, hay 2 órganos. Lo vamos a escindir en 2. Uno, que es el órgano de administración, que se encargue exclusivamente de la gobernanza judicial en materia de presupuestaria, llamémosle así. Inclusive 5 integrantes que no necesariamente van a ser abogados, dice, pueden ser contadores, pueden ser financieros, son los que establezcan. Y otro, el Tribunal de Disciplina.
Y el Tribunal de Disciplina va a analizar con elementos cuantitativos y cualitativos la responsabilidad, puede ser administrativa, pero también judicial, la honorabilidad con la que resuelvan, la honestidad con la que resuelvan los asuntos. Ahí me empieza a preocupar, porque entonces el Tribunal de Disciplina, que también va a analizar casos de los ministros de la Corte, organizacionalmente va a quedar un órgano bicéfalo arriba de la Suprema Corte de Justicia. No logro entender organizacionalmente esto, es algo novedoso para mí, y que también se va a dar en pleno y en comisiones, y que también va a analizar y que puede inclusive hasta denunciar el juicio político. Entonces me quedo pensando, pues, ¿cuáles van a ser los elementos objetivos, cualitativos y cuantitativos para que le finquen responsabilidad a un ministro, a un magistrado colegiado, a un juez de distrito? Este gran órgano bicéfalo está increíble, va a subsumir una serie de funciones, órganos como la Escuela Nacional de Formadores Judiciales, la Defensoría Nacional, la Contraloría, la de los peritos, y también va a estar ahí el Centro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Entonces, a mí me hubiera gustado en lo personal que se hubiera robustecido ese Centro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Yo quiero continuar un poco con la reflexión que traía José Ramón, porque para mí y también Carlos, efectivamente, quienes van a establecer los parámetros de hacia dónde es en la medida en que las demandas sociales pujen y marchen y hagan. ¿Por qué? Porque inclusive la jurisprudencia se integra no oficiosamente, sino a partir de que se presentan las promociones y se presentan las demandas. Entonces, sí se requiere reconstruir el tejido social, sí se requiere una supervisión, una forma de que la propia sociedad intente resolver su propia conflictiva antes de acudir a un tribunal. Y déjenme decir que esta nueva conformación, con esta estructura bicéfala, no nada más está supervisando sus propios recursos, sino a sus jueces, y está imponiendo hasta sanciones. No creo que imponiendo sanciones sea un mecanismo que nos dé la calidad de la justicia, pero pues ahora sí que esperemos verlo para ir juzgando académicamente sobre la marcha. Es un cuestionamiento muy interesante, Pamela, que seguramente va a detonar muchas reflexiones adicionales, pero les pido que no se vayan. Estamos en 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a un corte y regresamos. Estamos nuevamente en 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un programa de Justicia TV desde el posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de su Facultad de Derecho. La pregunta que nos hacía Pamela sobre el Tribunal de Disciplina nos permite poner el centro de la reflexión en uno de los aspectos torales, porque realmente ahora cuando sale el papel y cuando se discute académicamente, se discute en medios de comunicación, ¿cuál va a ser el papel que va a tener este tribunal? Lo que se suele decir es que va a tener la espada de Damocles sobre la judicatura para que incluso si no resuelven en la manera en que se esperaría por parte de quienes impulsaron esta reforma, que resolvieran, pueden detonarse responsabilidades. Carlos, ¿tú cómo lo ves? Bueno, a mí me parece en efecto que es uno de los elementos más significativos de la reforma. ¿Por qué? Porque hay que recordar de dónde viene la reforma. La reforma viene de un clamor político encabezado por la fuerza política mayoritaria que acusa al Poder Judicial de la Federación de corrupción, ¿sí? La creación del Tribunal de Disciplina viene de eso. Obviamente no hubo una discusión ni un análisis verdaderamente profundo sobre esas alegaciones de corrupción sobre el Poder Judicial de la Federación, y tampoco hubo una defensa, hay que decirlo, adecuada, me parece a mí, desde el punto de vista del Poder Judicial de la Federación.
cosas tan sencillas como esta. Ningún juez y ningún magistrado federal en este país manejan dinero. No tienen recursos, no tienen disposición sobre recursos. Entonces, ¿a qué tipo de corrupción se refiere? Conflicto de intereses, prevaricación, tráfico de influencias. Bueno, quizá es eso, pero no hemos conocido al día de hoy pues denuncias concretas en contra de los más de 1.300 o 1.400 juzgadores federales. El hecho es que la reforma ya está. Y entonces, si ya está, yo creo que en buena medida tiene que ver con la percepción, una percepción de lejanía e inaccesibilidad de los jueces y tribunales respecto a la sociedad, de la cual el propio Poder Judicial actual, el que está por cambiar, tiene que hacerse responsable, tiene que hacerse cargo. Sí es un órgano distante y distinto a la sociedad, poco democrático, poco democratizado al interior, ¿sí? Yo pienso que el Tribunal de Disciplina Judicial es un órgano que adiciona la historia judicial de este país. O sea, hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia tiene una historia casi del mismo tamaño que el país. Ha acompañado al país como institución a lo largo de distintas etapas, en paz, en guerra civil, en dictadura, en revolución, etcétera. Con ciertos cortes, pero ha estado ahí la Suprema Corte. Yo veo esto como una nueva etapa, ¿sí? Y los propios ministros y las propias ministras que accedan al cargo en agosto que viene, tendrán ahora una nueva condición. Yo la verdad no estoy opuesto a la vigilancia sobre el trabajo de ministras y ministros. ¿Por qué? Porque después de 30 años de autonomía disciplinaria, pues el resultado que tenemos a la vista es que la sociedad pues no defiende esa autonomía de ministras y ministros en términos disciplinarios, ¿no? Quizá es tiempo de intentar un modelo distinto, un modelo nuevo. Estoy completamente de acuerdo que no hay que apostar por un modelo punitivo, ¿sí? Pero un modelo que vigile, que ponga un monitoreo más estricto sobre el desempeño, también en lo jurisdiccional y profesional, sobre ministras y ministros, creo que se suma a una larga evolución histórica del Poder Judicial de la Federación y en concreto de la Corte como institución. Sí, porque lo que acaba de decir Carlos es bien interesante. Recordamos que el Consejo de la Judicatura nació en 1994. O sea, tenemos ya una historia de 30 años en donde se puede hacer un análisis de qué ha pasado con esta función que tiene el Consejo de llevar a cabo, salvaguardar la disciplina dentro del Poder Judicial, que ahora cambia, ¿no? Ahora cambia por un tribunal que además tiene un dato significativo. Es un tribunal que también se va a elegir por voto popular, ¿no? Por voto popular y que tiene, repito, ahora alcanza a todos los estratos, la disciplina alcanza todos los estratos de la función judicial, lo cual no es menor. Definitiva, ¿eh? Sí, sus resoluciones así están 5 plasmadas. personas. Definitivas, inatacables. No para la Corte Interamericana. No para la José Ramón, de acuerdo. coméntanos. Sí, se oye pegriloso. Pero, a ver, yo voy a seguir como en el mismo, en la misma propuesta que traigo y también en la misma sinergia, ¿no?, que se está estableciendo. Creo que hay que dar el beneficio de la duda, como se dice, porque recordemos que el Consejo de la Judicatura fue un trasplante legal. O sea, fue algo que funcionaba en otro lugar y que lo trajimos aquí, pues un poco por esto de la reforma judicial en Latinoamérica, USA y todo este rollo, Europa, ¿no? Los consejos de Europa y todo esto, ¿no? Era una cosa que teníamos que implementar en ese momento y que pues también fue un experimento, que como dice Carlos, quizá haya que revisarlo ahora. Aquí lo interesante es que estamos proponiendo un modelo inédito y esa es un área de oportunidad. O sea, si vamos a poder empezar a perfilar qué tendría que hacer este órgano, cómo tendría que hacerlo, pues va a ser la academia, va a ser la propia sociedad, va a ser el propio operador el que diga, oye, eso no me está convenciendo, ¿no? Entonces, tenemos ya, lo han dicho ustedes, tenemos ya algunos antecedentes, algunos insumos para poder hacer este ejercicio crítico, ¿no? Porque realmente pues, se hizo esto a la carrera y ahora viene la fase en la que vamos a empezar a darle un contenido, ¿no? Está todo el tema que se olvidó, no sé por qué, de la ética judicial en México. O sea, la Suprema Corte, el Poder Judicial Federal, encabezó una cruzada en estos temas, se reflexionó y de repente hubo una integración que dijo,
vámonos para allá, ¿no? Y se acabó este tema. Eso. Pero, a ver, Paraguay tiene un sistema así, ¿no? De un tribunal de vigilancia de lo judicial y no les ha ido tan mal, ¿no? Hay otros sistemas en Iberoamérica que han apostado pues a una ética un poco más, digamos, propedéutica, de cultura, y otros que se han ido hacia la parte de la sanción. Yo también concuerdo en que no sería quizá lo más adecuado, pero este tribunal puede llevar este nombre y puede hacer cosas que sean las que tenga que hacer, no necesariamente sancionar, sino quizá tener pues un trabajo más educativo, de cercanía, ¿Formación? no sé, de formación, exacto. Y ahí sería interesante ver qué sinergia se establece entre este tribunal y la capacitación judicial y la carrera judicial. Ahí tiene que, y si la gente que está al frente de esto tiene esa creatividad, esa apertura, creo que puede ser un buen modelo. Imer, ¿cuáles son tus preocupaciones sobre el Tribunal de Disciplina? Digamos, coincido, creo que estamos en la misma línea, que el diseño quizás no fue el que más nos gustó, el que más nos llamó la atención. Lo sancionatorio, lo disciplinario suena muy fuerte. Digamos, quizás no me convenció así, pero no los podemos juzgar ex ante, los tenemos que juzgar en el desempeño. Entonces, como bien dicen, hay una ventana de oportunidad, hay que darle la vuelta a la página, hay una nueva etapa, vamos a ver cómo funcionan las cosas, hay que estarle dando seguimiento a todo esto. Coincido en que a mí también me parecía muy injusta la reforma y el señalamiento de corrupción sin tener los casos, sin tener las evidencias. Pero parte del argumento es que pues, entre ellos mismos se cuidaban, ¿no? Pero me parece que al menos en el caso de los ministros y ministras sí que había la posibilidad de juicio político y hay 0 juicios políticos. Entonces, ahí nada más como que quisiera dejar entrever que sí es cierto que también nos faltó, o le faltó a la Corte, al Poder Judicial, una cuestión más autocrítica de revisar verdaderamente si no había algún garbanzo de libra, si había algún frijolito en el arroz, que tuviéramos que habría que ser como más evidente de que sí había controles y parecería que nunca los hubo, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que hay una oportunidad muy interesante y entiendo que quizás si estamos entrando en una etapa de más de cara a la nación, al pueblo, pues quizás sea un mecanismo, habrá que ver y habrá que medirlo con los resultados, no ex ante y con eso nos quedamos, ¿no? Pero Claro. también el legislador tiene su parte de responsiva. Si me acuerdo perfecto, artículo 130 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, anterior a la anterior reforma del 21, y decía concretamente, se fincará, en pocas palabras, Sí. la responsabilidad disciplinaria de aquellos integrantes del órgano judicial que emitan criterios bajo esquemas de corrupción y mala fe. Y se quitó. Ese artículo estaba, artículo 130 de la Ley Orgánica que rigió en la época de los 90, y el legislador lo quitó. Entonces, a ver, como tú dices, no tienen la administración de peculio. Hay otro nivel que sí hay que poner esquemas de formación fuerte, de supervisión, y ahora esta iniciativa de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación alude a elementos objetivos, cuantitativos y cualitativos. Entonces, ya veremos esos acuerdos generales, cómo va a estar, ¿no? Bueno, esta pregunta daría para Exacto. una reflexión muy, muy extensa, pero lo cierto es que me parece que la pregunta que nos hizo Pamela ha quedado satisfecha con estos posicionamientos. Les quiero devolver la palabra. ¿Quién quiere detonar otro cuestionamiento? A ver, para que sigamos platicando. A ver, su compañera, por favor. Buenos días, mi nombre es Erika y soy estudiante de 5º semestre en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y mi pregunta es sobre cuál es el papel específico que desempeñan las y los ministros en los procesos de argumentación, deliberación y de la toma de decisiones de los asuntos que les asignan. Gracias, Erika. Pues mira, tu pregunta es muy pertinente porque además tenemos aquí a 4, una profesora, 3 profesores que están muy cerca de temas de argumentación, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista doctrinal. A ver, Carlos, sintéticamente, tú, además tuviste un paso por la Corte, lo viste de cerca. Sí, ¿Cuál es el papel de los ministros en los procesos de argumentación? Sí, bueno, son equipos de trabajo. La ministra o el ministro encabeza un equipo de trabajo, ¿no? Que en la Corte se llama ponencia.
Aproximadamente hay 50 personas trabajando en cada ponencia, ¿no? Y, digamos, las damas y caballeros de esas ponencias se llaman secretarios de estudio y cuenta. Esos secretarios de estudio y cuenta son los encargados de revisar los asuntos que llegan en dos vertientes. Una, cuando el ministro es el ministro instructor o el ministro ponente, el ministro proyectista, los secretarios de estudio y cuenta revisan el expediente y elaboran el proyecto de sentencia que luego es turnado o es compartido al resto de las ponencias, ¿sí? Cuando el ministro o la ministra no es ponente, lo que recibe es el proyecto de sentencia y sus secretarias y secretarios lo que hacen es dictaminar ese proyecto o esos proyectos de sentencia. Y hay una discusión que no se ve tras bambalinas sobre los proyectos, que normalmente es en papel. Los secretarios intercambian notas, opiniones sobre de las ponencias. Una vez que han sido autorizadas esas opiniones por las señoras y señores ministros, intercambian con las otras ponencias sus notas para tratar de llegar a un acuerdo previo a la sesión. Si no hay acuerdo previo a la sesión, entonces ya en la sesión cada uno de los integrantes del Pleno expresa su posición a favor o en contra del proyecto. ¿Qué hace una ministra? ¿Qué hace un ministro? Coordina ese trabajo, ¿sí? Coordina ese trabajo y es, digamos, por disposición constitucional quien tiene la autoridad para, con su firma, participar en esas deliberaciones y posteriormente en la toma de la decisión que sea la correspondiente, votando. Macarita, fuiste juzgadora federal, fuiste magistrada, digamos. Les voy a contar que gracias a la función emblemática de los entonces magistrados del Tribunal Electoral, donde el tenor literal de la ley, el legislador no decía cíñete exclusivamente a lo que dice la Constitución. Tuvimos criterios electorales muy amplios, muy garantistas y control de convencionalidad, que quiere decir no nada más analicemos lo que hay en casa, también en derecho comparado qué puede haber y esos tratados internacionales que hemos suscrito que nos pueden aplicar. Entonces, los jueces electorales, los magistrados en su momento, no estaba regulado en la época de los 90s el control de convencionalidad electoral, y lean esas sentencias en el Archivo General de la Nación, son sentencias emblemáticas. Entonces, yo sí quiero decir que a un juez constitucional no se le puede poner una camisa de fuerza. Un juez constitucional es distinto a un juez ordinario. Y también quiero enfatizar, hay una gran diferencia entre resolver en mera legalidad y resolver en justicia. Si tanta la intención y el espíritu del legislador es devolver el poder de decisión a quienes pueden inclusive poner en esos sitiales a los jueces, ese poder de decisión no puede tener límites del tenor literal de la ley. Entonces, hay una enorme diferencia gracias a esa función interpretativa y creadora que tiene porque la ley no puede analizar y legislar y regular cada detalle. Es el juez. Es más, hay un principio general del derecho. Frente a un caso, hay que resolverlo no a quien trate de obtener un lucro, sino a quien trate de resolver no a quien trate de obtener un lucro, sino a quien trate de resolver el problema. Entonces, es un principio general, está en un artículo del Código Civil y el juez tiene que ponderar todos esos elementos. No se le puede ceñir a un juez constitucional, si no le quitas la facilidad de respirar. Claro. Y también eres profesor de argumentación. ¿Consideras, digamos, que ahora, en virtud de los cambios, hay deberes más reforzados en torno a la argumentación en todos los niveles, pero empezando por los ministros? Mira, yo diría que sí, de entrada me parece que siempre los jueces tendríamos que haberles exigido, visto, que su trabajo era justificar sus decisiones.
Entonces, en un momento anterior hablábamos mucho de fundar y motivar en ley, y ya más recientemente se enfatizó más la idea de la importancia de justificar sus decisiones, sus resoluciones. A mí me interesaría, tratar de regresar un poco a lo que decía Carlos, de cómo él explicaba muy bien cómo se organiza al interior de cada ponencia. Pero sí me parece que hagan memoria, la Corte hoy por hoy todavía funciona en pleno y en salas, y en ese pleno y salas se presenta, como bien dice, un ponente, y los demás ministros y ministras interactúan y tratan de fijar su postura y convencer de la importancia de introducir algún matiz, y a veces habrán visto las votaciones que dicen, bueno, yo con el proyecto modificado, si le agregan esta modificación, yo le entraría, ¿no? Entonces, y ahí es donde sí quisiera como enfatizar que la dinámica es de argumento y contraargumento. Como decíamos hace rato, no podemos dejar de respirar, no podemos dejar de interpretar, tampoco vamos a dejar de argumentar. Eso es necesariamente, vamos a tener que llevar esas causas, como decía Carlos hace rato, vamos a tener que ser más ingeniosos en cómo las planteamos quizás, cómo les exigimos que no se queden en el tenor literal, que vayan más allá, que entiendan que tienen que hacer un trabajo más amplio. Pero yo sobre todo me parece que la pregunta iba orientada, espero haberla entendido bien, a la dinámica que se debe generar entre los ministros y ministras de argumento y contraargumento. Y para que me entiendan, a veces de refrán y contrarrefrán. Si yo les digo, al que madruga Dios le ayuda, ustedes me dicen, pero no por mucho madrugar, amanece más temprano. Entonces, esa parte de cómo el derecho está, hagan memoria, probamos acciones o excepciones, aplicamos regla general o nos vamos a otra regla o inclusive a la excepción. Entonces, eso es lo que yo creo que la dinámica es, no necesariamente se tiene que perder, lo único que se eliminó fue la posibilidad de sesionar en salas. Entonces, ahora el Pleno y a los ministros les tenemos que exigir ese nivel de argumentación para justificar sus decisiones. Yo pienso que eso no cambiaría necesariamente. Claro. Si ustedes han seguido 100 preguntas sobre la Constitución, van a recordar, ya analizamos el significado de la desaparición de las salas, ya vimos cómo votan los ministros, ya vimos cómo votan en este tránsito incluso, ya vimos, digamos, qué es el documento de sentencia, ya vimos qué es el engrose, ya vimos muchas cosas que se han tocado aquí de manera así rápida por nuestros invitados, los hemos visto de manera más detenida también en algunos otros programas. Tenemos una pregunta, tenemos espacio para una pregunta final, y me gustaría devolverles la voz a ustedes para que podamos cerrar el programa con una última inquietud. ¿Quién nos ayuda con una última pregunta? A ver, la compañera, por favor. Adelante. Muchas gracias. Sí, mi nombre es Andrea, igual soy de quinto semestre de la Facultad de Derecho. Y ahora que estamos concluyendo con nuestras clases de amparo, frecuentemente entre nosotros surgió un cierto sentimiento de preocupación o incluso de tristeza por el futuro del amparo. Por eso quisiera preguntarles si este mecanismo seguiría siendo efectivo para defender nuestros derechos o sería algo completamente diferente. Muchas gracias, Andrea. Hay un sentimiento en general de todo lo que nos está pasando. A veces es de mayor preocupación, de menor. A veces hay puntos de optimismo, hay otros puntos que llevan al extremo contrario, es decir, que estamos yendo hacia un punto ya sí, exacto, una regresión autoritaria, es decir, se han planteado muchos polos. El amparo está ahí en medio, ¿no? Hay reformas también que acotaron los efectos, los potenciales efectos generales de las sentencias de amparo, es decir, el amparo se está viendo también, se está moviendo en esta ductilidad de la que hablamos. José Ramón, ¿cuál es tu perspectiva? Realmente, a ver, la pregunta dice, ¿realmente el amparo va a seguir siendo lo que todos enseñamos y sabemos que es un mecanismo histórico que además dio luz a otros sistemas constitucionales por su potencia para defender derechos, libertades, o realmente va a perder esa capacidad? ¿Qué opinas? Bueno, una gran pregunta, ¿no? Una pregunta. Un torito, como dicen, ¿no? Exacto. Estábamos justo fuera de cámaras platicando de que esta crisis, como la llaman, ¿no? Este momento histórico, esta coyuntura, lo que hizo fue develar o revelar las falencias del sistema, ¿no? Entonces se exhibieron muchas cosas que no estaban bien y que pues la gente, en más también el operador jurídico las traía en la cabeza. El amparo tenía muchos defectos o tiene muchos defectos, ¿no? Y la gente lo lee así, sin saber técnicamente el amparo, sabe que el amparo sirve para cosas buenas y sirve para cosas malas, ¿no?
Yo afortunadamente tuve oportunidad de revisar la historia del amparo y me llamaba mucho la atención cómo don Manuel Crescencio García y Rejón lo pensó en su momento como una cosa muy sencilla, muy ciudadana, muy accesible, cosa que no es hoy, ¿no? Es costoso, es inaccesible, es técnico, es difícil. Entonces, yo creo que estamos... Sencillo, efectivo. Exacto. Hoy necesitamos un amparo distinto, diferente, y entonces creo que es el área, otra vez, el área de oportunidad, el momento histórico para revisar eso y volver quizá a ese origen. Recordemos que el amparo, de alguna forma, fue una propuesta híbrida a partir de muchas otras insumos que en el momento había en el siglo XIX. Creo que estamos en momento de repensarlo, de formularlo de otra manera y pues justo eso, ¿no? A enfrentar ese reto histórico que tenemos para incluso quizás hasta cambiarle el nombre, no sé, ¿por qué no? O sea, atrevernos a verlo de modo diferente. No. Va a tener que cambiar muchos libros. Eso sí, no, porque es lo que le hemos heredado al tutela, le llaman los colombianos, ¿no? Y incluso en muchos otros sistemas se llama igual que aquí amparo, sí, y tiene otras características. Entonces, eso es las oportunidades que brindan las coyunturas, ¿no? Un sentir conclusivo, Carlos, sobre esto. Sí. Bueno, esa es una pregunta muy relevante, ¿no? Y entiendo el sentir. Pero el juicio de amparo no se va a acabar. Y no se va a acabar otra vez. Volvemos a por dos razones. Una, porque la sociedad tiene esa herramienta de defensa, ¿no? Y otra, además, porque está el nombre, aunque lo queramos cambiar, no se va a poder cambiar porque está implantado en todos los tratados internacionales que defienden derechos humanos. Y solamente una historia les relato rápidamente. No sé si la saben, pero el mundo tiene un derecho que se llama el derecho a una tutela judicial efectiva, un recurso judicial efectivo, que está originalmente planteado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. De ahí bajó a una serie de instrumentos, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, la Convención Europea, etcétera, la Convención Africana, ¿no? ¿Quién propuso el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Fue un gol mexicano. No se ponían de acuerdo cuando estaban firmando la Declaración Universal de Derechos Humanos rusos, soviéticos y americanos, para establecer ese derecho, cómo se pueden defender los derechos. Y el último día de la discusión, Eleanor Roosevelt estaba muy preocupada porque no llegaban a un acuerdo, y allá, como en el salón de clases, en la última fila, alguien levantó la mano que nunca había hablado. ¿Quién es? ¿Quién es? El representante de México, Pablo Campos Ortiz, un héroe casi anónimo. Y él dijo, en México tenemos un recurso desde el siglo XIX, no va a cambiar el nombre, que se llama juicio de amparo. Y ese puede ser el modelo a seguir por el sistema de protección de derechos universal. Entonces, por eso el artículo 8 de la Declaración dice que toda persona cuente con un recurso efectivo que lo ampare. Lo siento, no se puede cambiar. Que lo ampare para proteger sus derechos. La palabra amparo, además de que así se llaman muchas de nuestras tías, es un orgullo nacional, gracias al patrimonio cultural. ¿Es patrimonio cultural? Ya luego contaremos esa historia. Pero no va a desaparecer. Qué buena anécdota, ¿eh? No Qué buena anécdota. Macarita, tu sentir. ¿También no se va a acabar el amparo? No se va a acabar el amparo. Nos va a costar más trabajo. Que lo resuelto en juzgados beneficia a todos, porque ya no va a tener esa función que alguien llegue, como en mi época de niña, era 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, ya no va a existir. Es decir, ya el que llegue y promueva solamente va a beneficiarse o a perjudicarse él. Y ya no esa concatenación de resoluciones que beneficia a todos con un esquema erga omnes. ¿Y eso a dónde nos lleva? Nos lleva a que, como pueblo, entendamos, quiero pensarlo de esa manera, que no necesariamente para que haya justicia tienes que tocar la puerta de los tribunales. Tú, como hacedor inclusive de tu propio problema, puedes negociarlo y resolverlo amigablemente, en amigable composición, con facilitadores. Espero, en verdad, y apelo a que ese Centro Nacional de Justicia Alternativa que va a albergar a los facilitadores, ahí sí haya
jueces privados en cada uno de nosotros que facilite la solución de las controversias. Y ahí está la clave. Eso es lo que yo diría. Dime rápidamente. Yo tampoco creo que vaya a desaparecer y mucho menos que le vayamos a cambiar el nombre. De hecho, la cita célebre de José María Morelos y Pavón, que decía que aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja del fuerte y arbitrario. Entonces, siempre creo que seguirá la institución del amparo. Bueno, con eso hemos concluido. Realmente ha sido una sesión muy productiva, muy interesante, muy rica en razonamientos y conceptos. Atendimos 4 preguntas en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias por la hospitalidad, por la posibilidad de estar en este recinto majestuoso. Recuerden, 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia por Justicia TV, todos los martes a las 7:30 de la noche. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.